Buenas tardes, hermanos. Le damos gracias a Dios por este día. El día de hoy vamos a tener una meditación en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 43 y 47. El tema se llama Un estilo de vida para la iglesia. Vamos a estar hablando sobre la vida de los primeros cristianos. Antes de iniciar esta meditación vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias te damos porque tú eres el dueño de todas las cosas, Señor. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo tú nos hablas, a través de tu palabra, Señor. Padre, purifica mis labios y dame sabiduría para esta meditación, Padre, y que sea de bendición para las demás personas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy se titula Un estilo de vida para la iglesia y vamos a estar hablando sobre la vida de los primeros cristianos. La vida de los primeros cristianos según el libro de Hechos. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 43 al 44. Y vamos a leer la palabra de Dios que dice: Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo partían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia de los que habían de ser salvos. En este pequeño pasaje, hermanos, nos habla sobre la vida de los primeros cristianos, la esencia de lo que, de acuerdo a la situación que se está viviendo, como la palabra de Dios nos habla de cosas que se han perdido en la vida del cristiano. La iglesia primitiva era práctica sus enseñanzas que Jesucristo había plasmado en los apóstoles y en los primeros cristianos. Entonces vemos ahora que la situación nos ha llevado estar en casa, a convivir en familia, a vivir este estilo de vida que los primeros cristianos llevaban a cabo. Vemos cómo ellos perseveraban en el evangelio. No había nada que los detenía, porque Jesucristo había plasmado a través de los apóstoles estas enseñanzas de los evangelios, que era la verdad. Entonces, vamos a ver un contexto sobre el versículo número 42 de Hechos, que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Vemos aquí en este contexto que hay tres cosas bien importantes, hermanos, que la iglesia primitiva y los primeros cristianos practicaban, que ellos dicen que perseveraban. Esta palabra es muy importante. La palabra perseverar significa persistir, y hay tres puntos importantes, que es: ellos persistían en la palabra cada día. También se mantenían firmes en la palabra y en la verdad, y eran constantes en las escrituras y en los evangelios de Jesucristo. Y los apóstoles se encargaban a través del Espíritu Santo llevar a cabo estas enseñanzas. Entonces vemos tres cosas importantes que nosotros hemos perdido. Necesitamos perseverar en la doctrina, persistir siempre, mantenernos firmes, ser constantes, como dice el versículo 42, y ellos tenían comunión unos con otros, dice, en el partimiento de pan y en las oraciones. Ellos compartían sus alimentos, y también las oraciones eran algo importantísimo. Entonces vemos, hay un ejemplo que les quiero mencionar. Por ejemplo, la vida
la vida de las personas que estudian en la universidad una carrera. Vemos que estos universitarios, cuando inician su carrera, están llenas de esperanzas para alcanzar el éxito, para alcanzar su objetivo, que es su profesión y su carrera principal. Y esa vida universitaria, al final de cuentas, al final de la carrera, ellos se sienten alegres y contentos. Entonces, en este ejemplo, lo que les mencionaba era porque así debe de ser la vida del cristiano. No debe de perder esa esperanza. Nuestro objetivo debe de estar en Jesucristo, en otra vez ver la vida de los primeros cristianos, cómo ellos perseveraban. Y les voy a poner otro ejemplo. Cuando en un equipo de fútbol, cuando las técnicas están fallando, cuando los resultados no se dan, lo que hacen es que vuelven a las bases, vuelven a los inicios del deporte, los que le llevó paso a paso a tener ese renombre y ese repunte. Entonces, lo que vemos aquí, la situación que nos está llevando no es cosa buena el no estarnos congregando, pero Dios permite que estemos en nuestras casas y estemos practicando otra vez la vida de los primeros cristianos, que se reunían, que compartían el evangelio. Entonces, vamos a ver el versículo número 43 y 44, y nuestro primer punto que vamos a ver es la disposición de suplir las necesidades de los demás. Dice el versículo número 43: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Aquí vemos dos puntos importantes que nos dice este versículo. Nos dice que ellos estaban juntos en todas las decisiones. Esta iglesia primitiva, estaban ellos unidos, estaban ellos juntos, convivían en todas las decisiones y sus ojos estaban puestos en Jesucristo. Nos dice ahí la palabra de Dios que habían señales y eran hechas por los apóstoles. Entonces, el Espíritu Santo guiaba a los apóstoles en toda la trayectoria de los evangelios, y a través del Espíritu Santo se deja plasmada su palabra, y es algo que ellos, los primeros cristianos, ellos dice que convivían juntos. Todos los que habían creído estaban juntos, dice, no había una desunión. Ellos tenían en común todas las cosas. Entonces, aquí lo que nos exhorta es que en este libro de Hechos, es que nosotros debemos de permanecer siempre juntos, debemos de tener esa disposición de suplir las necesidades de nuestros demás hermanos. Debemos de estar dispuestos a ayudar, a sentir que Jesucristo está con nosotros y ver las necesidades que tenemos en las iglesias. Nuestro segundo punto de esta meditación nos dice que ellos perseveraban en las cosas de Dios. Entonces nos dice ahí, versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo partían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegrías y sencillez de corazón. Y nos vuelve a mencionar otra vez la palabra perseverar. Ellos perseveraban, ellos no se dejaban caer, ellos compartían y estaban unánimes. La decisión que ellos tomaban
y las opiniones que tomaban en esta iglesia primitiva estaban todos de acuerdo. Y dice que ellos estaban juntos cada día en el templo. Entonces Dios se agrada que nosotros le alabemos y nos gocemos en el templo. Y dice este versículo, y partiendo el pan en las casas, ellos convivían sus alimentos. Entonces es el tiempo de que nosotros en estos tiempos no estamos en el templo, pero debemos estar en nuestros hogares compartiendo la palabra de Dios, están en oración, estar orando por el esposo, por la esposa, por los hijos, por nuestros hermanos en Cristo, por las necesidades del templo. Entonces nos dice el versículo 46 una parte importante, que a pesar que además que ellos compartían y comían juntos, dice que comían juntos con alegría, no estaban ellos apáticos, no estaban ellos amargados, sino que estaban alegres. Y dicen el final del versículo 46, y sencillez de corazón. Esta sencillez de corazón, Jesucristo les había dejado un ejemplo tan grande como era la humildad en la familia, hermano. Nosotros tenemos que seguir practicando esa sencillez de corazón, esa humildad en la familia, estar compartiendo los alimentos, estar compartiendo el alimento espiritual a través de su palabra. Esta sencillez nos dice que es la sencillez significa, es la que no aparenta algo que no es algo que se muestra natural. Y aquí los primeros cristianos era lo que tenían, que era que ellos no tenían apariencia alguna, no aparentaban. Cuando se congregaban ellos en el templo, después de convivir con sus familias, dice que convivían juntos con alegría, y eso es lo que nos hace falta. Cuando nosotros volvamos a reunirnos otra vez, tenemos que reunirnos con esa alegría, con esa sencillez, con esa humildad, con ese amor que nos caracteriza como cristianos. Entonces, ese es el estilo de vida de la iglesia primitiva. Esta es la vida de los primeros cristianos. Y el Señor nos está hablando de una u otra forma, de acuerdo a esto que estamos padeciendo. El no estar reunidos, pues Dios lo permite, pero hace que nosotros volvamos a las bases, estar conviviendo con nuestra familia, pero también compartiendo la palabra de Dios, estar en oración, estar interviniendo por los demás hermanos. Y nosotros tenemos que tener esta sencillez y esta humildad con los demás hermanos. Ya debemos de dejarnos a un lado la apatía, a un lado la amargura, que si el hermano de al lado no me habló, que si me dejó de hablar, que ya me hizo caras. Hermanos, los primeros cristianos no eran así, porque el amor de Dios estaba ahí, y eso es lo que Dios quiere, que volvamos a las bases, que volvamos a los ejemplos de la vida de los primeros cristianos, ese estilo de vida que quiere Dios, que seamos amorosos, que nos comprendamos unos a otros y que nos gocemos en Él. Y el último versículo nos dice, alabando a Dios. El punto número 3 nos dice, nuestra alabanza a Dios, como debe de ser. Nuestra alabanza a Dios debe de ser con regocijo, con gozo. Y dice el versículo número 47, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ellos se congregaban, alababan a Dios con gratitud, y dice que con esta gratitud el Señor añadía cada día más a la iglesia los que debían de ser salvos. Cuando se presentaban, nos dice ahí que se presentaban con gratitud. ¿Con gratitud a quién? Con gratitud a nuestro Creador. Con gratitud que debe de ser con amor, con gratitud a aquel que tiene el control de todas las cosas, hermanos. Las Escrituras son la verdad revelada.
recibida por los primeros cristianos. Eran y son el fundamento para el crecimiento y la madurez del creyente. No debemos de apartarnos. En estos días que estamos resguardados en nuestros hogares, debemos escudriñar las Escrituras, estar orando, estar recibiendo la bendición a través del Espíritu Santo. Quiero compartir lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo, a quien el Padre dice enviará, el Espíritu Santo ya está con nosotros. Estas palabras plasmadas en el Evangelio se cumplen cada día más. Y el Espíritu Santo está con nosotros en cada uno de los hogares que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. A través del Espíritu Santo, esto es lo que nos enseña. Entonces, hermanos, como conclusión, lo que debemos de hacer en ese estilo de vida para la iglesia: esperamos en Dios, en vernos, estamos en contacto a través del chat de la iglesia. Gracias a Dios porque es posible a través de ese medio electrónico podemos comunicarnos, podemos estar orando y vemos bendiciones, y sabemos que Dios va a permitir que nos volvamos a reunir otra vez. Cuando nos volvamos a reunir, seamos sencillos, seamos humildes de corazón, seamos alegres, compartamos esa alegría, compartamos ese amor, ese gozo, y dejemos la apatía, dejemos la hipocresía, dejemos el rencor. Si yo tengo algo contra mi hermano, dejemos a un lado todo eso. Dios lo que quiere es que nosotros seamos verdaderos creyentes, auténticos, y sigamos las bases que a través de los primeros cristianos, a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, tengamos ese estilo de vida para la iglesia. Gracias, hermanos, por esta meditación, y bendiciones para todos, y sigamos orando, sigamos compartiendo la palabra de Dios en familia, sigamos orando por nuestros misioneros, por nuestro pastor, por los líderes de la iglesia, por cada uno de los miembros de la iglesia. Y sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros, y algún día, otra vez no muy pronto, volvamos a reunirnos con amor ágape. Bendiciones para todos. Amén.